Aux play mode. Max volume. Y así en marcha iré cantando, por calles predicando lo bello que es tu amor. Señor, tengo alma misionera, condúceme a la tierra que tenga sed de Dios. Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de vivir. Donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente por no saber de ti. Simplemente por no saber de ti. Simplemente por no saber de ti. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Esperé confiadamente en el Señor. Él se inclinó hacia mí, escuchó mi clamor, puso en mi boca un canto nuevo, un himno a nuestro Dios. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Tú no quisiste víctima de oblación, pero me diste un oído atento. No pediste holocaustos ni sacrificios. Entonces dije, aquí estoy. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. En el libro de la ley está escrito lo que tengo que hacer. Yo amo, Dios mío, tu voluntad, y tu ley está en mi corazón. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Proclamé gozosamente tu justicia en la gran asamblea. No mantuve cerrados mis labios. Tú lo sabes, Señor. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Aquí estoy, Señor. Muy buenas tardes, queridos hermanos. Le damos la bienvenida. Vamos ya preparándonos, poniéndonos en la presencia del Señor. Vamos a ir meditando ya mediante estas canciones. Queremos empezar esta meditación de esta tarde para preparar la celebración de mañana, Domingo del Buen Pastor, donde también vamos a ofrecer en manos de Dios, rezar
para las distintas vocaciones. Así vamos a empezar nuestra oración en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios, verdad eterna, creemos en ti. Dios, salvación y fortaleza nuestra, esperamos en ti. Dios, bondad infinita, te amamos de corazón. Enviaste al Verbo Salvador del mundo, haz que todos seamos uno en él. Infunde en nosotros el Espíritu de tu Hijo, para que glorifiquemos tu nombre. Amén. Dios Padre nuestro, te damos gracias por tu presencia permanente, por el regalo de la vida, por esta jornada, por la presencia de cada uno de nosotros, por darnos nuevamente esta oportunidad para nutrirnos con tu palabra. Pedimos, Señor, que derrames sobre cada uno de nosotros tu gracia, los distintos dones del Espíritu Santo. Danos la fuerza, la salud necesaria en este tiempo de pandemia, a todas las familias que sufren distintas dificultades, especialmente en este momento tan complicado. Te pedimos, Señor, que ponga en su camino personas con corazón generoso. Te entregamos todo nuestro deseo, nuestro ser, nuestra voluntad, nuestra vida, nuestro futuro. Y sobre todo este momento, todos los hermanos que se encuentran desde su hogar, a fin de que lo que compartiremos esta tarde, Señor, nos vaya ayudando. Todo eso lo pedimos a través de esta oración que Jesús mismo nos enseñó. Digamos junto: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Vamos a pedir también por la intercesión de nuestra Madre del Cielo, que nos acompaña siempre, la Virgen María, que ella nos bendiga y que nos siga acompañando como buena Madre. Decimos todos juntos: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Pedimos todo eso por la intercesión de todos los santos que nos acompañan en este momento, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy buenas tardes, queridos hermanos. Estoy muy agradecido de estar aquí nuevamente esta tarde en su compañía, aunque no pueda hacer físicamente, pero sí virtualmente. Estamos aquí como una parte también la preparación al domingo. Mañana es domingo, vamos a seguir distintas misas por las redes, los medios de comunicación sociales. Y como lo sabemos ya y como anunciado, para esta tarde vamos a meditar sobre el tema del buen pastor, el buen pastor. Entonces, para poder hacerlo, vamos a tomar la lectura de San Juan, del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan, pero vamos a empezar primeramente con un salmo que todos conocemos muy bien. Quisiera que empecemos con Salmo 23. Así los invito a que aquellos que tienen la Biblia pueden abrir. Vamos a empezar Salmo 23. Hay algunos que ya lo conocen también de memoria. El Salmo 23 dice así: el buen pastor. El Señor es mi pastor, nada me puede faltar. Él me hace descansar en verdes praderas. Me conduce a las aguas tranquilas.
y repara mis fuerzas. Me guía por el recto sendero, por amor de su nombre. Aunque cruce por oscuras quebradas, no temeré ningún mal, porque tú estás conmigo. Tu vara y tu bastón me infunden confianza. Tú preparas ante mí una mesa frente a mis enemigos. Unge con óleo mi cabeza y mi copa rebosa. Tu bondad y tu gracia me acompañan a lo largo de mi vida y habitaré en la casa del Señor por muy largo tiempo. Esto fue el Salmo 23. Y vamos a tomar también el Evangelio que escucharemos mañana, ¿no? El Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Tomamos desde el principio del capítulo 10. Les aseguro que el que no entra por la puerta en el corral de las ovejas, sino que salta por otro lado, es un ladrón y un asaltante. El que entra por la puerta es el pastor de las ovejas. El guardián le abre y las ovejas escuchan su voz. Él llama a las suyas por su nombre y las hace salir. Cuando las ha sacado a todas, va delante de ellas. Y las ovejas lo siguen porque conocen su voz. Nunca seguirán a un extraño, sino que huirán de él porque no conocen su voz. Jesús les hizo esta comparación, pero ellos no comprendieron lo que les quería decir. Entonces Jesús prosiguió: les aseguro que yo soy la puerta de las ovejas. Todos aquellos que han venido antes de mí son ladrones y asaltantes, pero las ovejas no los han escuchado. Yo soy la puerta. El que entra por mí se salvará. Podrá entrar y salir y encontrará su alimento. El ladrón no viene sino para robar, matar y destruir. Pero yo he venido para que las ovejas tengan vida y la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. El asalariado, en cambio, que no es el pastor y al que no pertenecen las ovejas, cuando ve venir al lobo, las abandona y huye, y el lobo las arrebata y las dispersa. Queridos hermanos, palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Como decía, queridos hermanos, esta tarde queremos meditar sobre el tema del pastor, el buen pastor, ¿no? Hablar de este tema del buen pastor para nosotros hoy en día, quizás para muchos, especialmente la gente que vive solamente en la ciudad, podría ser un poquito complicado, quizás no conocemos tanto esta realidad. Pero fíjense, hay una cosa que siempre me ha fascinado acerca de Jesús, es que Jesús siempre intentaba de comunicarse de distinta forma. Y una de las metodologías que usaba Jesús era la alegoría, ¿no? Él intentaba de tomar imágenes que eran familiares para la gente, las personas que lo escuchaban. Siempre buscaba parábolas, distintas metáforas para comunicar su mensaje,
para que hasta la gente tan sencilla podían entender su mensaje. Y a lo largo de su tiempo de vida, no todos aceptaron su mensaje, ¿no? Y hoy escuchamos Jesús hacer referencia a esta imagen, a esta alegoría del pastor. En la Biblia, queridos hermanos, especialmente en el Antiguo Testamento, cuando escuchamos hablar de la palabra pastor, se hace referencia justamente a Dios mismo. Dios, el pastor, es quien cuida, Dios quien camina en medio de su pueblo. La historia de Israel llama un poquito la atención porque cuando Israel empezó a constituirse como pueblo, como nación, Israel no tenía rey. Israel tenía un solo rey que era Dios. Pero mientras que fueron creciendo y empezaron a quejarse mirando a las vecinas y pidieron a que Dios les diera un rey para gobernarlos, un rey para poder liderarlos en las peleas y en las guerras, tomando ejemplo o en comparación con las naciones vecinas que siempre tenían un rey o que tenían siempre un líder. Entonces llegó el tiempo de los reyes, llegó todo lo que sabemos que no siempre fueron buenos líderes, ¿no? Pero que siempre en la Biblia cuando escuchamos hablar del pastor se hace referencia a Dios, Dios quien lidera, quien camina con su pueblo. Y cuando llega Jesús en el Nuevo Testamento, como lo hemos escuchado hoy, Jesús se identifica como el buen pastor. Vamos a intentar llevarnos un poquito allá, ¿no? Jesús dice, Él no es cualquier pastor, Él es el buen pastor. Hay un adjetivo que cualifica la cualidad, ¿no?, de este pastor. Y ya lo vamos a saber por qué. Queridos hermanos, para poder entender un poquito el mensaje de hoy, quisiera dividirlo en tres partes según los personajes que encontramos en este evangelio. En primer lugar tenemos al pastor con sus cualidades, que este pastor es tan bueno y lo que podemos también aprender de él. Y en segundo lugar vamos a hablar un poquito de los enemigos, de las ovejas y del verdadero pastor. Y en último lugar vamos a hablar de las ovejas. Como decía, hablar del pastor hoy en día podría ser no fácil de entender para nosotros, pero quisiera hablar de esta cosa. Me imagino que la mayoría de nosotros en nuestra casa tenemos mascotas, ¿no? Quizás sea un gato o perros o lo que sea, o tenemos también otros animales. Entonces vamos a partir con este ejemplo, quizás que es familiar, que conocemos muy bien. Y hablar del pastor no era fácil, ¿no? Ellos se enfrentaban a muchas cosas, las distintas condiciones climáticas, tenía que salir todos los días, buscar el mejor, caminar con las ovejas, buscar dónde darle de comer, darle el agua, y se enfrentaba a muchas cosas. Quizás no podía determinar climática, podían pasar que ocurriera una tormenta o lluvia o muchas cosas. Entonces cuando salían se enfrentaban a muchas cosas. El pastor no era un trabajo fácil. También los pastores no tenían realmente tanto valor en la sociedad. Sin embargo,
es un trabajo con el cual Jesús se identifica. Es un trabajo también con el cual también vemos que se usa para identificar al obispo dentro de la iglesia. Y escuchamos también la palabra pastor también para hablar de los referentes, dirigentes o líderes de otras iglesias, ¿no? Y como decía, ¿no?, que las condiciones de trabajo de un pastor, su vida, no es la vida de una persona, digamos, tan importante en la sociedad. Hace poco tiempo el Papa decía, ¿no?, que tenemos que vivir como los pastores, que huele, que tiene olor de sus ovejas. No tenían los pastores la mejor de la vida que podíamos imaginar. Y si tomamos también otro caso en el Antiguo Testamento, un rey que fue elegido mientras que hacía este trabajo, ¿no?, como pastor, el rey David. Él fue elegido mientras que hacía este trabajo. Entonces, queridos hermanos, Jesús viene y se identifica con este trabajo. Y Él nos dice por qué se identifica como un buen pastor. Él dice que Él camina como buen pastor, Él lidera, Él guía a sus ovejas. ¿Cómo lo hace? Caminando al frente, ¿no? No atrás, no al costado, no. Él camina con el ejemplo para que las ovejas puedan seguirlo. Jesús está ahí al frente y las ovejas siguen. Por lo tanto, decimos que la imagen del pastor es el ejemplo verdadero del liderazgo. Todos nosotros en nuestra vida quizás tenemos una responsabilidad en nuestras manos, que sea tan pequeña. Jesús no lidera solamente con palabras, sino con ejemplo. Él se pone en primer lugar. ¿Cuántas veces en nuestra vida siempre queremos mandar, queremos dominar? Haga así, vaya allá, dame. No, pero Jesús no es este tipo de líder. Y Jesús también, como buen pastor, no solamente que guía con el ejemplo, él muestra el camino, toma el primer paso. Pero Jesús también tiene un sentido bastante fuerte de altruismo. No piensa en sí mismo, no busca interés. Piensa siempre para el bien de sus ovejas. Él ama a sus ovejas. Y la expresión más alta de este amor es que Jesús está dispuesto a sacrificarse, a dar su vida para la realidad diferente. Cuando una persona tiene un rebaño, lo cuida, lo alimenta porque espera recibir, quizás venderlas o matar y recibir carne a cambio, pero no es lo mismo con Jesús. Jesús está dispuesto a entregar su vida para las ovejas. Jesús está dispuesto a defender sus ovejas frente a cualquier peligro. Él tiene el sentido de altruismo. No manda con órdenes, sino lo hace con cariño. Él lidera. Qué mejor ejemplo, ¿no?, para todos nosotros, queridos hermanos. No importa la responsabilidad que tenemos, para nuestros líderes políticos, religiosos, todos necesitamos hoy volver a mirar nuevamente a Jesús, el buen pastor. Cuando cumplimos cualquier responsabilidad que nos ha dado, no es una oportunidad para poder dominar sobre los demás. Jesús, como pastor, nos muestra que cuando se nos da una responsabilidad, no es para dominar, no es buscar para que los demás nos sirvan. Acuérdense, en el Jueves Santo Él dijo que no vino
para ser servido, sino para servir. Un buen líder es aquel que está siempre ahí para servir a los demás. Es aquel que lidera con el ejemplo, como el buen pastor. Es aquel que no busca primeramente sus intereses. No, él piensa primeramente al bien de sus ovejas. Es aquel que está atento a todas sus necesidades. Por lo tanto, escuchamos que este buen pastor que cuida, que sale para pastar, que guía, que defiende, protege a sus ovejas, busca siempre dónde está el buen pasto. Como hemos escuchado, ¿no? En el Salmo 23, que en la presencia del buen pastor, nada, queridos hermanos, absolutamente nada nos puede faltar. Él me hace descansar en verdes praderas, me conduce a las aguas tranquilas y repara mis fuerzas. Qué lindo, ¿no? Me guía por el recto sendero, por amor de su nombre. Quisiera invitarles a ver también otro pasaje que hace ver por qué Jesús es el buen pastor. Este evangelio que acabamos de leer, ¿no? Juan capítulo 10, antes de este evangelio del capítulo 10, en el capítulo 9, si volvemos un poquito, vemos ocurrir un milagro. Jesús acaba de sanar a un ciego. Ya Jesús venía haciendo muchas cosas, como decía, no todos lo aceptaban, muchos lo rechazaban. De hecho, esta parábola del buen pastor no fue por otra razón, sino para mostrar la relación que existía entre Dios y su pueblo. Había un grupo que había aceptado su mensaje y un grupo que no aceptó su mensaje. Fíjate, Jesús ha hecho distintos milagros. Acaba de sanar a un ciego. A pesar de esto, los escribas, los fariseos, muchas personas aún no creen en él que es el Hijo de Dios. Lo critican, buscan ocasión para matarlo. No creen que es el Hijo de Dios. Vamos a ver un poquito en Lucas capítulo 15, al principio, lo que muestra que Jesús es el buen pastor. ¿Qué hace realmente un buen pastor? Lucas capítulo 15, al principio, dice: todos los publicanos y pecadores se acercaban a Jesús para escucharlos. ¿Quién se acercaba? Los publicanos y pecadores, gente marginalizada, gente odiada, gente que la sociedad ya había condenada, que no quería acercarse a ellas porque era gente sucia, gente condenada ya por Dios. Los fariseos y los escribas murmuraban. ¿Por qué? Porque Jesús se asociaba a esa gente, diciendo: ese hombre recibe a los pecadores, come con ellos. Jesús les dijo entonces esta parábola: si alguien tiene 100 ovejas y pierde una, ¿no deja acaso las 99 y en el campo y va a buscar la que se había perdido hasta encontrarla? Y después sabemos lo resto que ocurre. Tiene 100, se pierde una, deja 99 y va a buscar una. En eso se trata el buen pastor, ¿no? Él busca, él ayuda, incentiva, ayuda a la oveja perdida y a la oveja herida. Por eso que Jesús vino en el mundo, para buscar a toda esa gente que no se sentía aceptada, amada por sus pecados, por sus vicios. Por lo tanto, Jesús vino en este mundo y ahora
a pesar de todo lo que había hecho, lo siguen negando, lo siguen rechazando. Y Jesús, como el buen pastor, en el Evangelio escuchamos también que Él se identifica como la puerta. Para poder llegar al Padre tenemos que pasar a través de Él. Y hay algo más también, hay una relación de confianza entre el pastor y las ovejas. Él conoce cada una de sus ovejas por sus nombres. Las llama, escuchan su voz y lo siguen. Queridos hermanos, hablaba de las mascotas, ¿no?, que tenemos. Quisiera tomar también otro ejemplo. Las madres tienen siempre una relación muy maravillosa con los bebés cuando nacen. Un bebé cuando nace no habla, pero cuando el bebé empieza a llorar, las madres son capaces de saber qué le pasa, qué necesita este bebé, sin hablar, mirándolo. Queridos hermanos, ¿no? Fíjense, el pastor conoce las ovejas, cada una con su nombre, como la madre conoce a su bebé, sin que el bebé pueda hablar. Como cada uno de ustedes que tiene su mascota, que conoce cuando tu mascota tiene hambre. Y el trabajo del pastor no es tan fácil. Ustedes cuidan también a su mascota. Saben que no es fácil, no es fácil. Hay muchas cosas, queridos hermanos, que podemos hablar de Jesús como buen pastor. Pero ¿qué hay de nosotros? ¿Qué podemos aprender de Él? Todas esas cualidades, queridos hermanos, vos como padre, como madre, como hijo, Jesús seguramente como buen pastor nos enseña si nosotros también podemos aplicar las mismas actitudes en nuestra vida, cómo nos relacionamos con los demás. Aplicando el altruismo, pensando en el demás, cuidando, protegiendo a todos los demás, amando a todos los demás, guiando con el ejemplo, defendiendo a los demás, teniendo relación de confianza. Seguramente tendremos mejor relaciones y viviremos de mejor forma. Jesús, el buen pastor, nos hace recordar que sí, como Dios guió a los israelitas en el desierto, Dios nos sigue guiando. Él nos sigue hablando. Él está siempre ahí con nosotros porque nosotros somos ovejas. Él nos sigue llamando cada día. Y como había dicho, queridos hermanos, quisiera hablar también, aparte del pastor que hace su trabajo, el pastor se enfrenta a muchos enemigos, riesgos que son parte de su trabajo. El Evangelio menciona a los ladrones, menciona también a los salteadores, menciona también a otros peligros como lobos o otros animales peligrosos. El ladrón no anuncia cuándo va a atacar. El ladrón no viene para defender. Escuchamos que el pastor está a punto de sacrificar su vida en presencia de cualquier peligro para defender a sus ovejas. Pero el ladrón, cuando se acerca para robar, para dañar, para matar, el ladrón busca su interés. Es como el asalariado. Él lo hace solamente porque recibe un sueldo, ¿no? Él recibe un sueldo, nada más. Cuando hay un peligro, cuando hay otras condiciones quizás muy difíciles, él no lo hace tanto con compromiso, ¿no? Porque no lo hace con amor, lo hace solamente como trabajo, lo cumple nada más. No hace, ¿no? Qué triste. Muchos también quizás trabajamos así, ¿no? Lo hacemos solamente por el sueldo. Se nota cuando una persona trabaja o hace una cosa solamente
por sueldo, lo cumple nada más que como tarea, o una persona que trabaja porque ama este trabajo. Ayer hablábamos, ¿no?, del día para todos los trabajadores, recordando a todos los trabajadores. Hay una diferencia muy grande entre el pastor verdadero y el asalariado o los ladrones. Los enemigos, los lobos, los ladrones, los salteadores, los asalariados no buscan el bien del rebaño, quieren solamente matarlo. El lobo o otros animales, para cuando cazan, ¿qué hacen? Siempre buscan aislar unos animales del grupo de otros, así para poder atacar y matarlos fácilmente. Lo mismo a veces ocurre en nuestra vida. Quisiera volver un poquito al ejemplo que ocurre también cuando caemos especialmente en la trampa de los enemigos. Muchas veces cuando estamos solos. Fíjense, cuando estamos en la presencia del pastor, Él nos cuida, nos defiende. Cuando estamos con los demás, el maligno no nos puede atacar porque juntos somos más fuertes. Fíjense, cuando querían matar a Jesús, usaron a una persona, Judas. Y para hacerlo, para cumplir este plan tan diabólico, ¿qué hizo Judas? Se alejó de la comunidad. Y cuando él se alejó de la comunidad, ahí el maligno entró en su corazón para poder cumplir este plan no sé cómo decirlo, este plan tan malo, ¿no? Poder matar, vender a Jesús. Cada vez que nos alejamos de la comunidad, cada vez que nos alejamos del Señor, nos exponemos al peligro. Corremos el peligro de que un lobo venga a matarnos, de que un ladrón venga a asaltarnos. Son muchos los ladrones, hay muchos asalariados que nos espera, que este demonio, el maligno que siempre pone en nuestro camino de vida. Entonces, hermanos, por lo tanto es muy importante darnos cuenta, tomar conciencia de que sí, como cristianos también hay muchos peligros que nos rodean, que siempre nos quieren sacar de la presencia del Señor. Estos peligros a veces no vienen solamente de afuera, también quizás de nosotros mismos, de las debilidades que tenemos. Y estos peligros son enemigos, son lobos, son ladrones que nos quieren robar de la presencia del Señor. Y hemos hablado del pastor, hemos hablado de los riesgos. Y vamos a hablar ahora un poquito de las ovejas. Hemos dicho que el pastor conoce cada una de las ovejas por sus nombres. Él habla, las ovejas escuchan y siguen su nombre. ¿Quién son las ovejas? Me acuerdo cuando crecíamos, ¿no? Cuando te llamaba oveja, es decir, se trataba de una persona que no podía pensar por su propia cuenta, que una persona que siempre seguía a los demás. Eso solamente para dar un ejemplo, pero no hablamos de esto ahora. Hablamos de ovejas nosotros para poder un poquito elucidar esta relación nuestra con Dios. Y como oveja quisiera hablar esta tarde, querido hermano, de una cualidad muy importante que necesitamos. Se trata de la escucha. La escucha. La escucha. La escucha, vuelvo a repetir. Una cualidad muy importante, porque el pastor habla, llama a cada oveja por sus nombres. Y las escuchan su voz y siguen. Para poder escuchar se necesita una predisposición,
se necesita un clima de silencio. Silencio. Nosotros como humanos, queridos hermanos, no es fácil. Como hemos dicho, ¿no? Que el pastor habla para que podamos escuchar. Y nuestro pastor Dios nos habla de distintas formas. Él nos habla a través de la misa, a través de los sacramentos, a través de la Biblia, su palabra, a través de un hermano, a través de la naturaleza, a través de los acontecimientos, puede ser a través de un sueño. Dios nos comunica de muchas formas, queridos hermanos, en nuestra vida, pero a veces no podemos escuchar, no nos damos cuenta de esta voz, porque quizás no sabemos escuchar. No sabemos escuchar. Yo le voy a comentar una cosa, ¿no? Compartir nada más mi experiencia. Ustedes saben que yo vengo de la República Democrática del Congo. Me acuerdo cuando llegué aquí en Argentina, una de las cosas que me sorprendió, ¿no? Me daba cuenta que cada vez que estábamos juntos, a veces muchas personas hablaban al mismo tiempo. Yo estaba aprendiendo castellano, a veces me costaba entender, porque a veces necesitaba mirar los labios de la persona que habla para poder entender. Entonces hablaba una persona, hablaba otra, hablaba, y no podía entender, y me preguntaba, ¿y cómo? Pero bueno, después ya me hice un argentino más, y ahora ya estoy acostumbrado, y yo también me sumo y todos hablamos. Pero lo que quería decir, la posibilidad de escuchar, ¿cómo nos cuesta? Es muy fácil. Hablamos a veces mucho, demasiado, pero escuchar nos cuesta. ¿Por qué nos cuesta escuchar? Porque nuestra vida estamos invadidos por muchos ruidos. Los ruidos externos y los ruidos internos. Estos ruidos externos que vienen de muchas cosas. Muchas personas, queridos hermanos, tienen miedo al silencio. Porque saben que, queridos hermanos, el silencio nos habla. Quieren siempre llenar este silencio con algo, música, muchas cosas. Vivimos en un mundo que está contaminado por muchos ruidos, muchas cosas, los ruidos, la música. Cuando vamos en el trabajo, siempre hay muchas cosas que nos rodean, los problemas. Esos son los ruidos externos. Pero no luchamos solamente contra esos ruidos externos, pero también cada uno de nosotros tenemos ruidos internos que a veces nos impiden escuchar o reconocer esta voz interna de Dios que nos habla dentro de nuestro corazón. Pueden ser las distintas preocupaciones. Muchas veces, no sé si ustedes también se han dado cuenta, a veces he encontrado casos de personas, una persona que va caminando, pero está ya tan superado por los problemas que ni siquiera se da cuenta que está caminando en la calle. Me acuerdo una vez que casi me encontré con una persona que casi lo chocaron. Caminaba solo, hablaba porque superado por los problemas de la vida. Estaba hablando solo, ¿no? Nosotros muchas veces también tenemos muchos ruidos. Quizás una persona te enojó, está pensando qué le voy a decir, cómo está planeando muchas cosas, mucho ruido que te quita la paz. Ya pasó la pelea, ya se fue la persona, pero dentro de tu corazón este fuego de odio se va alimentando, creciendo. Capaz que aparezca otra persona inocente y que te diga algo y descarga sobre todo el enojo que tenía, quizás que venía de otra persona. Muchos tenemos miedo
del silencio. Porque sí, frente al silencio es como frente a un espejo. El silencio nos revela quién somos. Muchas personas tratan siempre de llenar el silencio con otra cosa. Por lo tanto, psicólogos que ustedes conocen también dice que en el silencio o en los sueños muchas veces nos revela muchas cosas que hay en nuestro inconsciente. Freud, que habla del inconsciente. Pero nosotros como cristianos también, queridos hermanos, el silencio nos revela muchas de las cosas que han pasado en nuestra vida. Fíjate, de una jornada, vuelve a tu casa, toma un tiempo de meditación. A través del silencio puedes revisar cómo habrá sido la jornada. Hermanos, San Agustín en su época hablaba de la introspección. Él decía, la gente quiere hacer viaje, visitar muchas cosas afuera, el mundo, museo, distintos lugares. Está bien, pero decía, el mejor viaje que uno necesita es el interior de sí mismo. Hay muchas cosas, queridos hermanos, en nosotros que podemos revisitar a través del silencio. En el silencio vamos a descubrir muchas cosas, quizás no son solamente cosas buenas, cosas también muy difíciles, pasados difíciles, heridas todavía no sanadas, dolorosas, quizás de nuestra infancia, de nuestra niñez, que quizás que nos sigue afectando. Pero más vale la pena enfrentarse a este pasado nuestro, sanarlo y para poder vivir felizmente. Queridos hermanos, como decía, nos enfrentamos a estos ruidos, los ruidos de vanidad, del pasado personal, de los pecados, de las preocupaciones, del miedo, de las envidias, del rencor, del orgullo, todas esas cosas que interiormente impiden a que no podamos escuchar la voz del pastor que nos habla. Para poder escuchar su voz, necesitamos abrir no solamente nuestro oído, digamos estas orejas físicamente, pero necesitamos abrir nuestro corazón, abrirlo a Él, escuchar su voz, desarrollar esta relación de confianza y cercanía. Quisiera darles nuevamente, queridos hermanos, que la comunicación o esta relación de conocimiento mutuo nace por la cercanía que se desarrolla. Fíjense, por vivir junto o tener una persona con quien han compartido mucho tiempo, a veces puede reconocer su voz desde lejos sin verlo. Me acuerdo